tenemos el tema de los efectos, que cada aparato y cada computadora o cada software trae sus efectos. Este, por ejemplo, si yo quiero probar reverb, bien, por ejemplo, vamos a... Ahí tengo una reverb corta, larguísima. Ahí le metí un delay, pero se lo voy a quitar. Entonces, los efectos de igual manera ensucian, comillas, ensucian el audio. Entonces, yo debo de tener todo separado y de igual manera no permitir que me pongan efectos, porque también a veces los sonidistas dicen, ah, no, qué rico suena, metámosle más efectos. Pero un efecto sobre otro efecto se crean capas sonoras incomodísimas y sobre todo me ensucian lo que yo traigo preparado, digamos, ¿verdad? Pero sí tenés la opción de tener aquí acordes, melodías o lo que quieras. Este es por compases de 1, después se van amarrando todos. Pero hay otros secuenciadores más fácil que uno los puede poner de 8 compases, de 16. Ahorita porque lo tengo para un solo compás, ¿verdad? Pero sí se pueden programar diferentes instrumentos sin problema. Inclusive tiene un tap. Que eso, por ejemplo, eso del tap es un buen dato. Cuando uno trabaja música en vivo, es muy común que de repente, ahora sí, entren después de la disco móvil, ¿verdad? De la música de fondo. Uno puede tocar el tap tempo para simplemente entrar a la misma velocidad. Entonces uno entra a la misma velocidad, le baja el DJ y uno sigue sobre lo mismo. Con respecto a las capas sonoras, siguiendo con lo mismo, cuando tenemos, por ejemplo, les voy a poner... Ahí tengo sonando 3 patrones diferentes. Voy a oír, oigamos cada uno, además lo voy a poner en loop. Voy a quitar el piano. Ese es un loop que está sonando ahí. El otro loop es este. Un bombo en negras. Y el otro loop es este. ¿Qué pasa si yo la canción se me ocurre que la quiero hacer solo con este loop? El sentido es mucho más funk, es mucho más hip hopero. Pero si yo quería, mi idea no era que fuera tan hip hopero, entonces lo mezclé con este que es como medio electronicón. Ahí ya el sentido cambió totalmente. Quitemos el piano. Esa programación electronicosa, primero tiene mucho brillo, tiene un poco de efectito. Pero si eso lo mezclo con... Perdón, con este. Y con un bombo en negras, hice un loop de varios loops. Entonces, es muy común que uno no compre, todos estos loops uno los compra por internet o qué sé yo, y por lo general no podemos comprar porque son caros o porque no tenemos dinero. Entonces, un gran truco, y esto se lo aprendí a un colega muy, muy bueno, es que se pueden mezclar los loops y las capas sonoras de lo que yo quiera, las puedo generar. Por ejemplo, fíjense que este bombo suena como flojón, suena como así, de hecho no tiene ni ecualización. Si yo le quisiera dar mucha presencia, le puedo dar más bajo y ya ahí cambia el sentido.
Si le quito los bajos, se va abajo totalmente el punching que uno tenía. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces programamos, sobre todo, por ejemplo, cuando programamos shakers y contra un shaker programamos una conga y tal vez alguna programación electrónica rara, buscar el balance para que se entienda todo y no le caiga una cosa encima a otra. En este caso yo no le quise poner ecualización al bombo porque me gusta ahí, donde suena, me funciona lo que yo estaba pensando. Por ejemplo, ese es un patrón, un loop que bajé que tiene cumbia, pero además tiene como una cosa detrás rara ahí. Ahora, fíjense, por ejemplo, donde entra la melodía, por eso es interesante analizar las capas. Donde entra la única diferencia entre el principio y el después, digamos, en la parte de cumbia, que es esta. Perdón, esa es la parte primera que oímos, con 3 loops. Oigan cuando entra el patrón de cumbia. Ahí simplemente entró un loop de cumbia, no entró nada más. Y se siente como la diferencia. Y después entra otro. Ahí vamos a ver, que es ese que pusimos ahorita. Aquí. Ven que hay un montón de cambios de dinámica y simplemente fue meter el patrón este y quitar otro. Sin necesidad, si dejo todo sonando, va a sonar saturado, exactamente. Eso a punta de prueba y error, obviamente, o sea, ahí no hay regla. A mí me gusta es que se sienta este cambio. Ahí le quité la cumbia. Con eso uno genera, eso es lo que llamamos texturas y los balances a la hora de una cosa y otra. El estéreo nos brinda, a veces no es cosa de volumen, sino que en un plano es como estarles hablando a ustedes. Si yo todos los pongo en línea recta, probablemente no vea a los que están atrás, pero aquí ya los estoy viendo a todos y les puedo hablar a todos. Cuando uno tiene una secuencia y la mezcla, todo está parejo al centro, de repente darle volumen le puede caer encima otra cosa, de repente solo panearla para un ladito un pedacito o para el otro, ni siquiera tienen que ser iguales, puede estar una cosa aquí, la otra acá, la otra así, hace generar la imagen tridimensional, digamos. Ahora, el problema es si no hay estéreo, que eso es más, de una vez vamos a hablar, que lo tengo aquí en los temas. Nosotros dependemos, una secuencia bien programada, como cualquier instrumento, si el audio no tiene las condiciones mínimas, se va a pasear en mi secuencia. Todavía en esta época hay equipos, hay lugares donde uno toca y no están en estéreo. Me ha pasado llegar a lugares donde un canal es para el PA y el otro canal es para los bajos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo paneado una cosa aquí y la otra acá? Va a sonar arriba y abajo. Y ni siquiera así, va a sonar en los subwoofer unas cosas y las otras arriba. Eso es fatal. Fatal porque se pasean todo. O inclusive, si no hay estéreo, digamos, si el equipo está mono y yo saco una señal en estéreo, voy a caerle encima y va a haber un problema de fase y la secuencia va a sonar mal. Entonces, si es así, hay que saber, por ejemplo, el sistema está en mono, entonces se va todo mono, no queda otra. Lo ideal es que esté estéreo, porque hay un left y un right, entonces uno puede,
oír toda la imagen. Inclusive yo, por ejemplo, si tengo algunos efectitos que van de lado a lado y algunas cosas, eso es súper rico y el público que lo está viendo de repente sienten que se le va una cosa así o un solito que se va de un lado a otro. Pero si no está así, entonces tengo que saber que la realidad y mi realidad a veces no lo permite. Entonces vean, un ejemplo, este material, por ejemplo, lo idóneo hubiera sido grabarlo con músicos de verdad, pero no lo he podido hacer, entonces utilicé loops para que suenen más real. Juego con los volúmenes, con las ecualizaciones a mi gusto para que se sienta un poco más humano, digamos, y también para que se sienta la diferencia de una campanita, el balance de volúmenes es súper importante, súper importante, y constantemente yo he visto que la gente las secuencias las hacen parejas, y eso no, o sea, todo el volumen en 10 y eso no le da dinámica. La secuencia puede ser un amor y puede ser lo peor, realmente. Dependiendo de si lo tenemos un aparato de hardware o un sintetizador, digamos, porque hay sintetizadores que tienen para poder programarlos. Vamos a depender primero, si estamos con una banda, que el aparato tenga salidas independientes para poder tirar un clic. Una opción que hace la gente a veces, si no tiene más de 2 salidas, es sacrificar el estéreo y tirar la secuencia por un canal y tirar el clic por otro. Eso es funcional, sin embargo, el problema es que perdemos el estéreo. Si tenemos una cosa bien preparadita, estéreo, y eso se pierde. Y créanlo o no, que es importante, es que la persona a la que le mandemos el clic debe de tener un sistema y algo para amplificarlo, audífonos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a confiar en que el proveedor de audio nos va a poner un buen monitor, es jugar con muchos factores, porque de repente sí, de repente no. Entonces, eso quiere decir que un baterista, percusionista, lo que sea, va a tener que tener una consolita, tirar un cable del clic a él y va a tener que tener toma de corriente, una mesita donde ponerlo, unos audífonos. O sea, la gente dice, sí, ponele clic, ponele clic. No, ponele clic, necesito una toma para el baterista, necesito una mesita para poner las chivas. Una cosa, eso requiere tiempo de montarlo, requiere inversión de tener eso. Y son cosas que hay que poner en el rider. El tema de la computadora. Cuando sacamos una señal de secuencia de una computadora, lo idóneo siempre va a ser tener una interfase. Que una interfase lo que hace, que es una interfase lo que hace es transformar la señal de análogo a digital o digital a análogo para que salga de manera balanceada. Las Mac son de las pocas computadoras que su salida de octavo es muy buena. Inclusive hay programas que dicen, yo he leído que dicen, mire, funciona tan bien con una interfase o si saca una señal de un octavo, ¿verdad? Que es un cablecito como de audífono que uno lo saca aquí. El problema es que se chingan así de rápido. Las PC por lo general tienen bulla siempre. ¿Por qué? Porque esta entradita de acá es un componente que cuesta $1, tanto para Mac o para PC. No se va a comparar con una interfase de $200, 300 o para arriba, que está hecho específicamente para eso, que va a hacer que la señal salga balanceada. Uno siempre dice, no, esto sí no falla, y esto es lo máximo, y esta compu sí la tengo al tope, y está, y en algún momento te va a fallar. Sobre todo que si el grupo depende del aparato, hay que tener backups. Entonces, si se jode la interfase, tener un cable de 1/8. Los cables, por ejemplo, también de acuerdo al programa y al equipo que estemos utilizando, hay veces que es muy cómodo usar USB y el USB a veces se desconecta y uno lo vuelve a conectar y se arregla, como hay veces que no. Yo he tenido programas que si se desconecta el USB y lo volvés a pegar, crashea, entonces hay que reiniciar la máquina. Y he tenido programas que no, que sin problema se vuelve a conectar y listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo tengo conectado con FireWire, que es un tipo de conexión más rápida que el USB. Sin embargo, el FireWire, si yo lo vuelvo a conectar así en frío, me puedo volar este aparato y se van $500
Porque la gente dice, ah, no, no, se lo vuelvo a conectar. ¡Plan! Y se vuela la interfase o se vuela la tarjeta de entrada. Todos esos detalles tenemos que saber, y eso es simplemente ver las especificaciones o preguntar para saber qué es lo que más nos funciona. El FireWire, por ejemplo, no es común en PC. Entonces, si utilizamos PC, necesitamos una máquina que tenga FireWire. Ahora hay una línea nueva de interfaces que funcionan con Thunderbolt, que es la velocidad más alta del momento, el Thunderbolt 3 y qué sé yo, pero no todas las PC tienen. Y uno dice, no, pues una computadora no puede fallar, fue el sonidista, y ya todos peleando, no, fue el mae que pegó un dedazo, no, brincó la compu, no, ¿cómo va a brincar la compu? Pasa. Lo más importante es no enojarse. Yo llegué al punto de tener, y lo tengo, con la miseria tengo en un USB los instaladores de Reason, por si la compu crashea, lo puedo instalar en cualquier lugar. Tengo las pistas en USB y las tengo en mi teléfono, porque si de repente falla algo, o sea, la gente no va a entender si yo le digo, es que se me estropeó el FireWire, le voy a decir yo a todo el público. Lo que hay que hacer, yo tengo aquí las secuencias, si es necesario, y las tengo en Gmail, y bueno, secuencias prácticas. En el caso de nosotros, como les digo, es una secuencia lineal. Entonces lo que hice fue grabar un montón de pistas de 1 hora y media de cumbia, parejo, 1 hora y media de merengue, 1 hora y media, y si se jode algo, lo bajo a un teléfono o lo bajo a un USB y el DJ lo pone. Esas son salvadas que uno tiene que saber. O sea, ¿qué pasa si? No hay nada peor que un show que se está cayendo por elementos técnicos y que uno puede justificar. Yo, por ejemplo, tengo cables de audio duplicados por aquello, porque si se jode uno, no, el otro. Tengo USBs un montón y tengo un cable FireWire. Este FireWire ya se me ha jodido varias veces. Y uno dice, no, hombre, el FireWire nunca se jode. Sí se jode, sí se estropean, sí son cables. Además, si uno los está utilizando, es muy común. Lo importante es saber cómo hacerle frente a una situación de estas. El problema de los voltajes. Los interfaces, por lo general, funcionan con la corriente que les brinda la compu. Pero si ustedes le ponen a la interfase su cargador, alivianan a la compu de utilizar recursos. Entonces muchas veces, de repente se trabó la secuencia y uno dice, ¿pero qué pasó? Y es que de repente la compu se saturó y entonces si yo le tengo un adaptador a la interfase, no le consumo recursos porque le consume voltaje, de hecho. Entonces ese tipo de detallitos son básicos y esenciales. Yo he trabajado con grupos de rock que tocan covers y utilizan secuencia con todos los instrumentos y tocan encima doblando lo que está antes. Esto para que suene más lleno y a mí me sonaba muy raro, pero efectivamente trabajé con un grupo y vieran que sonaba todo tan bien y yo mismo tocaba Jump de Van Halen o qué sé yo y había un tecladito atrás doblando lo que yo hacía y funcionaba muy bien. En otras veces la secuencia lo que brinda son sonidos que yo no tengo, programaciones, shakers, algunos padcitos. De igual manera, cuando de repente hay algún problema técnico, como les digo, que se desafina, que se va algo, uno puede tener el backup en la secuencia. Eso no está mal, pero tener ya un backup en una secuencia de bajo, de percusión o de coros, inclusive los coros que son importantes. El problema de eso es que va a requerir una computadora que tenga suficiente RAM, que tenga suficientes recursos y todo eso es inversión y no es fácil.